Y a esta hora de la tarde, 7:01, le doy la bienvenida a Isel Guerra para conversar qué es lo que está pasando en el plano internacional y qué es lo que está pasando en Medio Oriente, porque ya es Marco Rubio el que ha ingresado también al marco de las negociaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Y con varias declaraciones que ha entregado, por cierto, durante esta jornada en medio de la realización de la cumbre ministerial del G7, ministros de Asuntos Exteriores, entonces reunidos durante esta jornada en Francia, donde el tema central, sin duda, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas 3 semanas en Medio Oriente. Y varias declaraciones que por lo demás se proporciona el secretario de Estado de Estados Unidos. Por un lado, apunta a la duración de este conflicto, planteando que esto se va a extender por semanas, no meses. Respecto también, en esa misma línea, señalaba que queda trabajo por hacer, pero que de todas formas pueden cumplir con los objetivos sin desplegar tropas en Irán. Esto pese a que cientos de militares se han estado desplegando por lo demás en la región en estas últimas semanas. Y a eso además se suma también otra premisa que planteaba aquí Marco Rubio durante esta jornada, de que durante este día viernes Irán podría dar respuesta al plan de 15 puntos que ha sido presentado, Mati, por Estados Unidos. Lo que señalan desde la Casa Blanca es que esa contrapropuesta iraní podría efectivamente ocurrir durante esta jornada. Y ya el día de ayer, sin ir más lejos, Rubio señalaba lo siguiente, abro comillas: los países intermediarios están transmitiendo estos mensajes y se han logrado algunos avances concretos, sin entrar en detalles sobre cuáles serían, por cierto, esos avances, pero lo que planteaba Marco Rubio durante esta jornada es que hoy debería al menos Irán entregar una respuesta precisamente a este plan del que no se han divulgado mayores detalles, pero que se plantea que entre una de sus exigencias podría plantear, por ejemplo, el fin del programa nuclear iraní. ¿Quién está participando a nombre de Irán? Porque Pakistán es uno de los países que se estaba ofreciendo como mediador. Sí. Había un compromiso, pero por otro lado también hay otras fuerzas que están girando en dirección contraria. Claro, al menos hasta ahora no se ha divulgado los nombres exactos de quiénes estarían participando de parte de Irán. Hay algunas especulaciones, hay algunos trascendidos que ha entregado al menos Estados Unidos, y algunos medios estadounidenses plantean que, por ejemplo, sería el presidente del Parlamento iraní quien sería partícipe de esos diálogos y de esas conversaciones desde el régimen. Pero recordemos que Irán, por cierto, ha sido bastante cerrado respecto de divulgar información respecto de esos eventuales acercamientos. De hecho, sin ir más lejos, una de las figuras del régimen, el ministro de Asuntos Exteriores, reconoció durante esta semana que había intercambio de mensajes, pero no necesariamente hablaban de negociaciones con Estados Unidos. Lo cierto, ya sea el tipo de diálogos o de acercamientos que se estén concretando, al menos desde Estados Unidos, son bastante tajantes de que efectivamente hay alguna especie de diálogo con alguna figura de Irán. Donald Trump tampoco ha sido muy explícito respecto de cuál sería esa figura eventualmente, pero desde Estados Unidos son bastante, o ponen bastantes esperanzas precisamente en que ese diálogo y esas negociaciones efectivamente puedan conducir eventualmente a un cese a las hostilidades en una guerra que por lo demás está a puertas de entrar en su 4ª semana. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaba durante esta jornada Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en la cumbre del G7, cumbre ministerial allá en París. Como el Departamento de Guerra ha indicado reiteradamente, estamos cumpliendo o incluso adelantados con el cronograma de esa operación y esperamos concluirla en el momento oportuno, en cuestión de semanas, no de meses. El progreso es muy bueno. Obviamente aún nos queda trabajo por hacer, tenemos que terminar la tarea y la estamos terminando. Sin embargo, le expliqué a nuestros aliados que inmediatamente después de que esto termine y hayamos cumplido nuestros objetivos, uno de los desafíos inmediatos que enfrentaremos es un Irán que podría decidir establecer un sistema de peaje en el estrecho de Hormuz. Esto no solo es ilegal, sino inaceptable. Parte de las declaraciones de Marco Rubio durante esta jornada, en un día donde llegan bastantes informaciones, al margen, por cierto, de lo que ha estado ocurriendo en Francia en estas últimas horas, con lo que señalaban desde Israel y también desde Irán, ataques a 2 instalaciones nucleares persas durante esta jornada, aunque, y tal como lo mencionaba Matilde, ¿no?, al inicio del programa de los titulares, sin hasta este momento rastros de que pueda haber existido algún tipo de fuga radioactiva a raíz de esta acción militar durante esta jornada. Ataques que ocurrieron por lo demás con apenas algunos minutos u horas de diferencia. El primero en ser el objetivo del reactor inactivo de Arak, donde se
revisa, ¿no?, el agua pesada y que puede usarse para crear plutonio y que eventualmente podría ser utilizado para fabricar una bomba nuclear. Este es el mismo lugar que en junio del año pasado también había sido objeto de estos ataques. Israel señalaba durante esta jornada que habían reiterados intentos de reconstrucción por parte del régimen. El segundo objetivo del ataque durante esta jornada, una planta de uranio en Yazd, que es el centro de Irán. Aquí lo que planteaban es que es la única en su tipo donde se pueden procesar materias primas para el enriquecimiento de uranio. Esos eran los dos objetivos que eran atacados durante esta jornada de instalaciones nucleares iraníes. Todo esto cuando se mantienen, por cierto, los bombardeos en Teherán, que de hecho vamos a revisar las imágenes de esta jornada ya en la capital iraní durante esta jornada. Ataques nocturnos contra la ciudad. Aquí el director de la Media Luna Roja señalaba lo siguiente, abro comillas, las afirmaciones de que solo se atacan zonas militares y no zonas residenciales son completamente falsas, planteaba allí el director de la Media Luna Roja en Irán, donde se habla de miles de personas fallecidas desde el inicio del conflicto y al menos de ellos serían civiles 1.500 personas. Esa es la actualización que hay al menos hasta el día miércoles de esta semana. Y dentro también de los otros hechos que han ocurrido durante esta jornada, Mati, es la información que viene desde Estados Unidos, pero está relacionada precisamente con el conflicto, porque se ha informado que un grupo pro-iraní hackeó el correo, escuchen bien, de nada más y nada menos que el director del FBI, que por lo demás se planteaba aquí, que había sido adjudicado por Handala Hack Team, que empezó a actuar desde finales del 2023 y pudieron acceder precisamente al correo electrónico personal del director del FBI con correos que datan entre el 2011 y el 2022, antes de que, ojo, él pudiera dirigir el FBI. Por tanto, al menos hasta ahora se ha informado que solo contienen información personal. ¿Qué hicieron? Bueno, publicaron fotografías de él fumando puros, haciendo muecas, incluso uno de los documentos que filtraron era un currículum antiguo y con el siguiente texto: esta es la seguridad de la que tanto presume el gobierno estadounidense. Bueno, con esa frase el grupo Handala Hack Team publicaba y daba a conocer que había logrado hackear el correo personal del director del FBI, que por lo demás ya antes había enfrentado un anterior ataque a finales del 2024, poco antes de tomar posesión en el cargo, en lo que en ese momento era un ataque atribuido a piratas chinos e iraníes, donde se pretendía destapar contenidos futuros funcionarios de la administración de Donald Trump. Entonces el director del FBI era objeto de este hackeo que se daba a conocer durante esta jornada por parte de un grupo pro-iraní que se adjudicaba por lo demás el ataque que se concretaba precisamente en estos últimos días y que se divulgaba durante este día viernes. Vamos a cambiar de tema aquí en Conexión Global. Vamos a dejar la situación en Medio Oriente por un momento para revisar otras noticias que han estado marcando la agenda internacional durante esta jornada con lo que ha ocurrido en Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro ha sido dado de alta después de 2 semanas de hospitalización debido a una neumonía aguda que lo tuvo incluso en la UCI por algunos días. Bueno, después de estas 2 semanas ingresado en el hospital de Festar, desde el 13 de marzo fue finalmente dado de alta durante esta jornada, donde los médicos de Bolsonaro señalaron que los últimos 2 días fueron tranquilos y sin problema. Aquí uno de sus médicos señalaba lo siguiente: no podemos decir que está curado, pero de todas formas va a continuar con el tratamiento. Mencionaba allí Brasil Callado, uno de los médicos del ex mandatario, al momento en que se comunicaba que era dado de alta durante esta jornada tras haber sido ingresado el 13 de marzo procedente desde la prisión, donde recordemos está cumpliendo su condena bajo el caso de intento de golpe de Estado. Ojo que no regresa a la cárcel, él va a adoptar la medida que se había aplicado a inicios de esta semana por el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes. Va a aplicar, ¿no?, a la prisión domiciliaria tras la insistencia de su familia. Estaban apuntando aquí que este arresto domiciliario era humanitario debido al estado de salud y tras la presentación de un recurso por parte de sus abogados e incluso con la fiscalía, que se manifestó a favor de conceder este beneficio. Pero ojo, porque ese arresto domiciliario va a ser por 90 días. Pasados esos 3 meses, se va a tener que revisar nuevamente cuál es el estado de Jair Bolsonaro y finalmente, concluido ese periodo, se va a hacer esta evaluación para determinar si es que regresa efectivamente a la prisión donde había estado desde el mes de enero particularmente,
o por el contrario se mantiene, por cierto, con este beneficio. Ojo que es un beneficio con condiciones. No puede usar las redes sociales, su teléfono, grabar videos o audios, como fue la tónica, por cierto, en los meses siguientes tras haber terminado su periodo. Y dentro de las visitas que están consideradas está su hijo en unos horarios previstos y específicos. Es al menos esas las condiciones que plantearon desde la justicia brasileña para conceder, por cierto, este arresto domiciliario tras esta alta, tras haber estado 2 semanas e incluso haber permanecido un par de días en la UCI más bien, y haber mejorado paulatinamente todo esto con un Bolsonaro que está cumpliendo, por cierto, estos 27 años de cárcel por este intento de golpe de Estado que fue declarado culpable. Lo vimos, por cierto, en esta determinación que adoptaba la justicia brasileña el año pasado. Nos quedamos en la región con esta información respecto a estos 2 veleros que estaban desaparecidos desde el día de ayer, que habían viajado desde México con destino a Cuba para proporcionar ayuda humanitaria en medio de lo que ha estado enfrentando la isla en estas últimas semanas, apagones y, por cierto, lo que ha arrastrado en estos últimos años, que es no poder acceder a alimentos y otro tipo de recursos. Bueno, estos 2 veleros estaban desaparecidos y lo que se ha informado es que llegaron a Cuba sanos y salvos, así lo ha señalado Estados Unidos a través de un comunicado de la Guardia Costera, donde planteaba que estas 2 embarcaciones que estaban transportando ayuda para Cuba habían sido ya finalmente localizados y han transitado con seguridad. Una desaparición que tenía bastante alertas a las autoridades mexicanas, por cierto, y también cubanas, y que estaban realizando una especie de búsqueda en la zona desde el día de ayer tras la desaparición de estas 2 embarcaciones con 9 tripulantes de varias nacionalidades y que habían zarpado desde Isla Mujeres con destino a La Habana, llevando consigo también esta ayuda humanitaria. Un buque tenía contacto con ellos hasta que finalmente lo perdieron y eso finalmente desataba este proceso de búsqueda liderado por México para dar con estas personas que estaban desaparecidas y que estaban a bordo de esta embarcación, que finalmente ha sido localizada, según se ha podido conocer durante este día. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Rusia y con esta información, con una decisión que ha adoptado el Kremlin, la de declarar agente extranjero a quien hace solo algunas semanas atrás se logró ganar un Oscar como mejor documental. Y es una situación bastante llamativa que se ha dado a conocer durante esta jornada y donde Pavel Talankin es el protagonista. Él es el codirector del documental Mr. Nobody contra Putin, o El Señor Nadie contra Putin, y que ganó el Oscar precisamente en la reciente edición. Aquí en este documental se muestra el adoctrinamiento que se le somete a los niños en los colegios rusos, particularmente desde la invasión de 2022 a Ucrania. Y durante esta jornada se ha conocido parte del Ministerio de Justicia de Rusia que él ha sido declarado proscrito, acusado de difundir información falsa sobre las acciones de las autoridades rusas. Nos vamos hasta Japón en conexión global con estas imágenes del florecimiento de los cerezos o las sakura, como se conocen, por cierto, a estos árboles allá en Japón. Estas imágenes corresponden a esta jornada en Tokio, donde ya han comenzado a florecer lentamente estos árboles tras varios días consecutivos de lluvia y con el inicio de lo que se llama, Mati, la temporada del Hanami, que en japonés es la contemplación de estas maravillosas y hermosas flores, donde también se marca el inicio de la primavera y que no solo atrae a japoneses, sino que también a turistas de todo el mundo. Lo están viendo ustedes ahí en pantalla, este verdadero espectáculo del que eran testigos durante esta jornada allá en Japón. ¿No es cierto? Totalmente, Mati. De hecho, te diría que es uno de mis sueños, poder ir hasta Japón y estar, por lo demás, allí en el florecimiento de los cerezos. Plenamente compartido. Muy bien. Totalmente, Mati. Para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con una información que acaba de surgir hace algunos momentos atrás. Y para eso nos apoyamos en la página web de CNN Internacional. Tiger Woods está encarcelado tras haber sido arrestado bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol después de haber protagonizado un accidente automovilístico en Florida. Así que vamos a estar monitoreando esta información que se ha dado a conocer hace algunos momentos atrás bajo esta sospecha de haber conducido bajo los efectos del alcohol durante esta jornada cuando estaba conduciendo un Land Rover y haber chocado contra una camioneta que estaba remolcando a un pequeño remolque. Según han dado a conocer las autoridades policiales,
durante esta jornada. Vamos a estar ahí atentos a la actualización que puede llegar desde Estados Unidos respecto al estado de salud de Tiger Woods, que por lo demás también ha protagonizado otros escándalos y otros eventos anteriormente. Me quedo con las flores y los seres. Totalmente. Que tenga un gran fin de semana. Igualmente, más Mati. bien hacemos un alto y ya estamos de regreso.